Apreciados profesionales, qué gusto me da el poderles saludar nuevamente. Bueno, vamos ya a la sesión número 3 de nuestro curso y bueno, tenemos contenidos bastante interesantes en esta sesión y para ello pues vayamos directamente a la presentación y acá justamente pues nos indica que tenemos la actividad de la sesión anterior. Esto fue lo que trabajaron en la sesión anterior. Y pues ya seguramente se posteó a Classroom. ¿Cuál es nuestro tema para esta semana? Vamos a hablar de las teorías educativas. Básicamente este es nuestro tema. ¿Qué saben ustedes de las teorías educativas? ¿Qué son las teorías educativas? Todo eso pues lo vamos a abordar en esta sesión. Bueno, acá tenemos una lluvia de ideas. Ustedes dicen, bueno, para mí las teorías educativas son estas y para mí la más relevante es esta, o me llama más la atención esta, o no me gusta esta por esto, otro, por aquello, y seguramente pues se van a tener diferentes criterios y todos por supuesto son válidos. La primera que tenemos acá, la primera teoría o la primera corriente pedagógica, así como le llaman algunos, o paradigma educativo, cualquiera de los tres nombres es válido, es el aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué es el aprendizaje por descubrimiento? Justamente pues es cuando dejamos al estudiante realmente que él por sus propios medios descubra su mundo. ¿Quién fue el principal ponente, el principal autor de esta teoría? Fue el señor Jerome Bruner. Él fue el principal ponente de esta teoría. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es la esencia de esta teoría? Esta teoría nos dice que realmente el estudiante va a aprender cuando tiene una participación activa, pero, y esto es muy importante, en su entorno natural. Que el estudiante no debemos sacarlo fuera de su contexto, sino él debe tener una interacción con su entorno natural. Eso lo dice Jerome Bruner y es la esencia del aprendizaje por descubrimiento. Utiliza el método inductivo y transductivo. Son los dos mecanismos o los dos medios que utiliza el aprendizaje por descubrimiento. Ahora, la otra de las teorías es justamente el aprendizaje significativo. Y quizá de esta teoría han escuchado mucho porque se menciona mucho en la educación actual. ¿Quién fue su principal ponente? David Ausubel. David Ausubel fue el principal ponente de esta teoría. ¿Y qué nos dice esta teoría? Básicamente nos dice que solo se aprende lo que tiene sentido y lógica. ¿Qué significa esto? Realmente el estudiante solo aprende lo que le interesa, o sea, lo que realmente le llame la atención, lo que le gusta, es lo que se aprende. Y de ahí es difícil realmente generar un aprendizaje, como lo dice él, significativo. Y el aprendizaje significativo como teoría toma muy en cuenta los presaberes para luego pasar a los nuevos conocimientos. Porque es de los que considera que se debe tener como punto de partida los presaberes, es decir, los conocimientos previos, y en base a ello generar los nuevos conocimientos. Es una de las principales bases o uno de los principales principios del aprendizaje significativo de David Ausubel. Y justamente él dice que el aprendizaje debe ser permanente. Si es significativo, tiene que ser permanente. Es decir, no podemos hablar de un aprendizaje significativo si el estudiante hoy aprendió, hoy conoce, mañana cuando le preguntemos ya no sabe. No es significativo sencillamente para esta teoría. Y que el aprendizaje también es personal, es decir, no podemos nosotros buscar una estrategia que funcione para todos o considerar que todos aprenden de una misma manera. No es posible, sino cada estudiante tiene un ritmo, tiene una manera, tiene un estilo de aprendizaje. Es lo que considera el aprendizaje significativo de David Ausubel. Ahora bien, otra de las corrientes es el cognitivismo. ¿Qué nos dice el cognitivismo? El cognitivismo, uno de sus principales ponentes es Jean Piaget. ¿Qué nos dice Jean Piaget con esta teoría? Acá nos dicen que lo más importante en la educación, en el aprendizaje,
son los procesos mentales, la memoria y la inteligencia. Esos tres elementos definitivamente son los más importantes dentro del cognitivismo en la materia educativa, porque ellos consideran que todo debe ser mental, las estructuras, las ideas deben estar y concebirse en la mente. Por lo tanto, los procesos que se dan en la mente, la memoria y la inteligencia son tres elementos que no pueden omitirse cuando hablamos de cognitivismo. Ahora bien, ellos dicen que el estudiante en realidad tiene tres fases. La primera tiene la asimilación, cuando el estudiante recibe un nuevo contenido, un nuevo saber, lo percibe y luego lo acomoda dentro de sus saberes, porque ya sabe, tiene conocimientos, tiene experiencia, y modifica cierto conocimiento o cierta conducta que ya posee. Son tres fases: asimilación, acomodación y modificación. Es lo que nos dicta el cognitivismo. Otra de las teorías justamente es la teoría humanista. ¿Y qué nos dice la teoría humanista? Bien, uno de sus principales ponentes es Abraham Maslow. ¿Qué dice Maslow con esta teoría? Dice que la teoría humanista se basa en la psicología del ser y no del tener. Es decir, acá es más quién es que qué sabe o cuánto sabe la persona. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es esa persona? Y no tanto cuánto sabe esa persona. Es por eso que acá nos dice que es la psicología del ser y no del tener. La axiología definitivamente acá juega un papel importante. Y la axiología, la ciencia que estudia los valores, por eso se centra mucho en el ser, porque acá los valores, la ética, los buenos principios no pueden apartarse de la corriente humanista, porque incluso su mismo nombre lo dice, es humanista. Mucho enfoque en la humanidad como tal. Y nos habla justamente también de un aprendizaje significativo que debe ser no solo intelectual, y esto es muy importante porque nos dice: el aprendizaje significativo no es solo intelectual. El aprendizaje significativo es y debe ser intelectual y afectivo. Es decir, no podemos centrarnos solo en el aspecto intelectual y decir, no, es que el aprendizaje significativo, si ya se le quedó, ya tiene los conocimientos o nos puede recitar literalmente lo que dice tal concepto, es porque ya saben. No, también mucho tiene que ver la parte afectiva. Cómo el estudiante utiliza estos conocimientos, cómo el estudiante socializa con sus semejantes. Entonces la corriente humanista definitivamente pues presta mucho enfoque o da bastante interés a lo que es la parte afectiva, por lo tanto la axiología. Otra de las corrientes es el conductismo. El conductismo de hecho fue una de las teorías más importantes y esto pues dejó de ser hace apenas un par de décadas. Es una corriente muy nueva y uno de sus principales ponentes es Iván Pavlov. Iván Pavlov, tal vez lo han escuchado, muy famoso por su experimento con los perros y aquel cuento de los perros de Pavlov, justamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice esta teoría conductista o el conductismo? Acá nos dice que esta teoría o esta corriente pedagógica se basa mucho en el estímulo-respuesta. Que para que un estudiante aprenda debe haber cierto estímulo, algo que lo motive para que él responda con el aprendizaje. También tiene mucho que ver con los premios y castigos, y por eso también es uno de los aspectos que se le tacha y dicen, no, pues ¿cómo es posible premios y castigos? Pero sí, también es uno de los principios de esta teoría, que si el estudiante aprende y hace todo bien, tiene un premio, y si no, tiene un castigo. Entonces, tomar en cuenta estos elementos en el conductismo. ¿De qué presta importancia a la axiología? Sí presta importancia a la axiología, pero no tanto como el humanismo. El humanismo busca básicamente, la corriente humanista busca hacer del individuo una buena persona. En cambio, el conductismo busca que realmente sea buena persona y si no tiene un castigo. Allá no, es más de hacerle conciencia, es más de hablar y de plantearle las cosas. Acá no, si no se acata
a las órdenes o a las indicaciones que se le da, pues tiene un castigo. Por eso premios y castigos. Y también se le recrimina que no considera la complejidad del ser humano, que basa mucho su teoría en la conducta únicamente, cuando el ser humano no es solo conducta, tiene la parte inconsciente, tiene un alma, etcétera. O sea, son elementos que no considera el conductismo, que además también se le dice que la mayoría de sus experimentos los realizó con animales y luego pues trató de utilizar esos resultados con las personas, y que obviamente pues hay una gran diferencia. Son algunos achaques que se le dan al conductismo, pues que ahora pues ya no es utilizado como tal. Otra de las corrientes es el constructivismo, y acá quiero que presten mucha atención porque es la corriente que se está utilizando ahora según el CNV. Si vamos al CNV y buscamos, bueno, ¿cuál es la corriente de estas que vamos viendo? ¿Cuál es la que recomienda o sugiere el CNV? El constructivismo. No hay para dónde, es constructivismo. ¿Qué nos dice el constructivismo? Son varios los ponentes, entre ellos Piaget, entre ellos Lev Vygotsky, entre ellos Ausubel, entre ellos Jerome Brunner. Son varios ponentes. Pero ¿qué nos dice esta teoría del constructivismo? Acá nos dice que en realidad los conocimientos nuevos o nuevos conocimientos surgen a través de los conocimientos previos. Es decir, para que haya un nuevo conocimiento debe haber un conocimiento previo, y que lo que hace el estudiante no es más que vincular ese nuevo conocimiento con algún conocimiento previo. Y por eso acá nos dice que el aprendizaje debe ser un proceso activo, pero activo en el sentido de que el estudiante debe ser constructor de su propio aprendizaje. El estudiante deja de ser un ser pasivo y se vuelve realmente en un ser activo, en el generador de ese aprendizaje que va construyendo a lo largo de su formación académica. Y por eso pues su nombre es constructivismo, constructivista, porque enfoca al estudiante no solo como aprendiz, no solo como alumno, oyente, sino como un constructor, como un verdadero estudiante, como un verdadero participante. Acá nos dice que el aprendiz es el constructor de su aprendizaje. Y acá entra mucho lo que son las competencias. Entonces dejamos de hablar de objetivos y ya empezamos a hablar de competencias. Ya empezamos a hablar de contenidos, que hay declarativos, que hay procedimentales, que hay actitudinales, y cuál es el enfoque de cada uno, que ahora tenemos indicadores del logro, y luego pues tenemos los momentos didácticos en una planificación. Básicamente el constructivismo es lo que se está utilizando en la actualidad, y es lo que sugiere y es lo que pide el CNV. Ahora bien, tenemos el socioconstructivismo. Es muy parecido al anterior, es solo que ahora nos dice uno de los ponentes, Lev Vygotsky, que en realidad los saberes previos no basta para generar un conocimiento o un aprendizaje, sino debe de haber una interacción entre los saberes previos más la interacción social, es decir, esa socialización que se da entre estudiantes y docentes, docentes y estudiantes, y otros elementos de la comunidad educativa. Porque acá nos dice que el ser humano es un ente social, ¿ya? Entonces, los saberes previos más la interacción social genera un conocimiento o un nuevo aprendizaje. Eso es lo que nos dice el socioconstructivismo. Y por eso acá entra mucho lo que es el modelado. ¿Y qué es el modelado? No es más que replicar lo que hacen otros, lo que otras personas hacen. Y los niños lo practican, de hecho, muy a menudo. Y en realidad, aunque crezcamos y dejamos de ser niños, seguimos practicando el modelado. Y esto lo podemos ver mucho en las sociedades, en donde una persona va a depender mucho de la influencia que de la sociedad donde vive. Por eso cuando llega alguien de otra sociedad o viene de otra cultura, es diferente a nosotros. ¿Y por qué? Porque allá tienen una forma, un estilo de vida, y de quedarse un buen tiempo con nosotros, también va a aprender de nosotros. Y justamente este es el modelado. Y acá nos dice que
está mucho lo que es la zona de desarrollo próximo. La ZDP es muy famosa en esta corriente educativa y nos dice que el estudiante no es lo que sabe, sino el potencial que tiene. El estudiante no debe evaluarse y calificarse por lo que es ahorita y por lo que sabe, sino por lo que podría ser, por ese potencial que tiene. A eso se refiere la zona de desarrollo próximo o ZDP por sus palabras pues, que lo componen. Por último tenemos el procesamiento de la información, o también conocido como conectivismo, y que la verdad en la actualidad es muy utilizado más con este confinamiento, y por eso en esta gráfica podemos ver que pues, todo es tecnología, ¿no? O es la tablet, o es el teléfono, o es una laptop, pero mucho ha influido la tecnología, procesos. ¿Y quiénes son sus ponentes? Son varios, pero dentro de ellos podemos resaltar a Gagne, a Newell, a Simon, a Meyer, a Pascual y a León. Ellos son de algunos de sus principales ponentes, que nos dicen que el ser humano tiene la capacidad de codificar información. Es decir, una vez que se le den ciertos datos, los puede unir, incluso puede compararlos y decir esto es así, esto está mejor, esto está mal, basado en su experiencia o a otros conocimientos que posea. Puede también localizar, o sea, el ser humano puede hacer lo que hace una máquina. Es una de las principales bases de esta teoría. Por eso es capaz también de crear nuevos conocimientos y pues estar a la vanguardia de lo que acontece en su mundo, en su realidad. Es capaz de innovar. Acá compara mucho la inteligencia humana con el computador, y definitivamente en la actualidad pues se está utilizando mucho lo que es el conectivismo, basado en el aprendizaje colaborativo. Tal vez más adelante va cambios en los pensum de estudios, en las guías curriculares, y nos digan no, ya no es constructivismo ahora, es conectivismo y todo es en red, todo es virtual. Podría darse, pero hasta ahora en nuestro medio, en nuestra nación, el paradigma oficial es el constructivismo. Reconoce la tecnología por la situación que se vive, puede ser. Y de hecho pues se está utilizando bastante en la actualidad. Bien, ¿qué actividades de aprendizaje tenemos? Vamos a verlo a profundidad ya en el live que tendremos. Sin embargo, para esta ocasión trabajaremos una infografía con el tema teorías educativas y una reacción acerca de las generalidades del curso. ¿Qué son estos requerimientos? ¿Cómo se elaboran? Pues las vamos a ver justamente a continuación. Una infografía tiene en sí tres elementos, o compone en tres elementos: la información, los esquemas, la creatividad. La información, sobre qué contenido lo vamos a hacer. El esquema, que pueden ir flechas, que pueden ir figuras geométricas, que pueden ir imágenes, que pueden ir figuras. Todo eso entra dentro de esos esquemas. Y la creatividad, cómo nosotros le podemos dar forma a nuestra infografía. Yo les puedo recomendar utilizar Canva, que es un programa en línea. Tiene muchas opciones gratuitas y otras de compra. Solo veamos cuál es libre y a trabajar ahí en nuestra infografía. Bueno, y ahora dirán ustedes, pero ¿cómo se hace una infografía? Aquí un ejemplo. Básicamente la infografía nos da lo que es la información, pero no lo hace únicamente con textos, sino con formas, sino con imágenes, sino con colores que lo hacen más atractivo. Por ejemplo, esta infografía nos habla de los 10 beneficios del lenguaje digital en la educación. Y nos dice que motiva a los alumnos a aprender, y acá tenemos una gráfica que fomenta la creatividad. Entonces, acá que hicieron de esta información, resumieron tal vez un texto extenso en una imagen, podríamos decir, en una infografía. Aquí les presento un ejemplo. Y luego tenemos una reacción. La reacción más que nada es qué pienso, qué siento, qué infiero o qué opino. Y la reacción la van a hacer sobre el curso, sobre lo que hemos visto hasta ahora.
Es decir, ¿qué les ha parecido el curso? Si ya le entendieron o no, si están perdidos o tal vez están peor de cómo comenzaron, o ya llevan algunas bases, ya van aprendiendo algo, cómo se sienten ustedes. Miren, en la reacción no hay nada malo. Ustedes pueden acá inspirarse, ustedes pueden comentar, ustedes pueden compartir sus experiencias, sus vivencias. Todo es bienvenido. Vamos a hacer una reacción de todo lo que hemos progresado en el curso hasta ahora. Es decir, la reacción no solo es del tema de esta sesión, sino de las 3 sesiones que ya llevamos, que han aprendido, que no han aprendido, que han visto, que esperaban o que esperan. Todo eso pues lo pueden colocar ustedes en una reacción. Las indicaciones más puntuales pues van a estar posteadas en Classroom. Hasta acá la sesión número 3 y nos estaremos viendo en el live que tendremos el día sábado. Es como siempre un gusto compartir con ustedes. Nos vemos hasta el día sábado. Hasta luego.